Hoy han iniciado los cuartos de final del Earthing Masters 2022 y tenemos unas llaves espectaculares. Y te anticipo que uno de los favoritos para ganar el torneo ha sido eliminado. ¿Quién será? Bueno, en este video lo sabrás. Estos cuartos de final contienen lógicamente 8 jugadores, los que terminaron en los 8 primeros lugares en la tabla de posiciones en este torneo fase previa de 16 jugadores. Y, por lo tanto, como hay 8 jugadores, hay 4 llaves. Cada llave contiene un match a 4 partidas. El ganador, por supuesto, clasifica a las semifinales. Déjame decirte cuáles son las llaves. Por un lado tenemos a Neponiachi con Keimer, por otro a Carlsen con Legualiem, por otro Dingliren y Artemiev, y finalmente Esipenko con Hansen. Prepárate para ver unas partidas espectaculares, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Y también recordarte que pases y te suscribas a mi otro canal aquí en YouTube. Te dejo el enlace de aquel acá abajo en el comentario fijado. Bien, entonces lo que traigo acá son las mejores partidas de cada match. Quizás la partida que decidió cada match. Así es que vamos con esta que es la primera, ojo, la primera partida del match entre Magnus Carlsen con blancas y Legualiem con negras. Te anticipo que aquí es donde se sabe quién es el clasificado. Así es que sin más, comencemos. Abre la partida Magnus Carlsen con C4 apertura inglesa, caballo F6, caballo C3, E5 esto transpone a la siciliana con los colores invertidos, contra la apertura inglesa, lógicamente, caballo F3, caballo C6, G3, D5, C por D5, caballo por D5, alfil G2, alfil C5, evitando la ruptura de 4 de las blancas. Sigue esto con enroque, enroque, dama C2, amenazando caballo por D5, seguido de caballo G5, que amenazaría descubiertamente a la dama con el alfil de G2 y a la vez mate en H7. Así es que caballo F6 juega el vietnamita, escapando de todos estos trucos. A3 juega el noruego para B4 y alfil B2. Sigue esto con alfil B6, E3, A5, B3, alfil G4. Una jugada que quizás es algo imprecisa porque luego de un H3 el alfil debería entregarse en F3 o bien queda algo descolocado en H5, por ejemplo. Por tanto, aquí un dama de 6 seguido de torre de 8, presionando así por la columna D, parecía más preciso. Pero bueno, alfil G4 lo he jugado y ahora alfil B2. Quizás acá parecía óptimo jugar H3, que impide un dama de 7, que es lo que jugará Legualiem en la partida. Así es que alfil B2 lo he jugado y por tanto lo he anticipado dama de 7. Lo dicho, la idea podría ser jugar alfil H3, cambiando alfiles y así quitarle un importante defensor al rey blanco. Sigue la partida con caballo A4, torre F, E8, D4, alfil por F3. ¿Está entregando el alfil solo por ganar un peón en D4? No estoy tan seguro si el peón de D4 caerá tan fácilmente. En lugar de esto, un E por D4 abriendo líneas hubiera sido un pelín mejor. Por ejemplo, podría seguir caballo por B6, C por B6, caballo por D4, torre a C8 y bueno, la posición negra es bastante estable, ¿no? Pero alfil por F3 lo he jugado, alfil por F3, E por D4, torre F de 1. Acá está el punto. El peón en el centro quizás se pueda recuperar y con ganancia de tiempo. Sigue esto con caballo E5, alfil por B7, D3, alfil por E5. Acá Magnus omite la secuencia más poderosa y fíjate cuál es. Había que jugar alfil por A8. Ahora no conviene lógicamente D por C2 por torre por D7, así es que torre por A8 seguiría, alfil por E5, D por C2, torre por D7, caballo por D7, alfil B2, luego vendrá torre C2, caerá el peón de C2 probablemente y las blancas estarían algo mejor. Sin embargo, alfil por E5, bueno, le da muchas chances a las negras. Sigue esto con D por C2, torre por D7, caballo por D7, alfil por A8, torre por A8. Vaya error del vietnamita. Esto lo dejará posicionalmente más pasivo que su rival. Era interesante considerar torre por E5 y tras torre C1 yendo por el peón de C2, entonces torre por E3. Truquito barato pero efectivo. Ahora capturar la torre sería un error por alfil por E3 jaque seguido de alfil por C1 ganando. Así es que seguiría esto con torre por C2, torre por B3, caballo por B6, caballo por B6, torre por C7, rey F8 y bueno, posición igualada con 4 peones por bando.
Podría seguir torre B7 y de esta manera se impide que la negra capturen en A3 de forma inmediata, ¿verdad? Pero bueno, en la partida se ha jugado torre por A8 y entonces esto sigue con alfil B2, caballo C5, torre C1, caballo por B3, torre por C2, F6, rey F1, torre B8, alfil C3, rey F7. Era mejor que esto activar la torre, llevándola de 8, por ejemplo. Ahora, la posición negra es pasiva y caerá un peón en su posición. Sigue esto con torre B2, alfil A7, rey E2, rey E6, rey D3, rey D5, E4, jaque, rey C6, rey C4, caballo C1, torre por B8, alfil por B8, alfil por A5. Lo dicho, al no haber quitado la torre de B8 y llevarla de 8, por ejemplo, se ha permitido todas estas simplificaciones que implican la caída del peón de A5. Sigue esto con alfil A7, alfil D2, caballo E2, rey D3, rey B5, caballo B2, caballo G1, alfil E3, C5, F4, caballo F3, H3, alfil B6, rey E2, caballo D4, jaque, alfil por D4, C por D4, rey D3. Este final es ya ganador para las blancas. Sigue esto con alfil C5, A4 jaque, rey B4, E5, F5, E6, G6, G4, H6, G5, H5, H4. Y ante esto, Le Gualiem abandona la partida porque seguiría caballo C4, caballo E5 y caballo por G6. Y eso sería todo para las negras. Magnus Carlsen gana la primera partida de este match de cuartos de final, quedando bien aspectado para las restantes 3 partidas contra el vietnamita. Y bueno, decirte que las otras 3 partidas hubo tablas, así es que Magnus Carlsen clasifica las semifinales. Esta es la tercera partida en el match entre Nepomniachtchi y Keimer y en las 2 primeras hubo tablas y te anticipo que esta es la partida que ha decidido el match. En la cuarta hubo tablas, así que aquí tenemos un ganador. Entonces, blancas para Ian Nepomniachtchi, negras para el adolescente Vincent Keimer. Entonces, inicia la partida con E4, C5, defensa siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, la variante Najdorf, alfil E2, la variante posicional contra la Najdorf, donde no se lanza un ataque violento por el ala de rey, sino que las blancas buscan enrocar en corto. Sigue esto con E5, caballo B3, alfil E7, alfil E3, alfil E6, enroque, enroque, torre E1, caballo C6, F3, consolidando el centro. Sigue esto con B5, A4, B por A4, caballo por A4, D5. A la máquina B no le gusta mucho esta jugada, pero parece una jugada lógica de liberación. Caballo a C5, misma cosa acá. Prefería la máquina llevar a C5 el otro caballo, que claro, podríamos decir que con caballo B5, el otro caballo, el que vemos en A, en algún momento podría llegar a B6. Pero bueno, ya sabes, son partidas rápidas y ni aún estos maestros de superélite pueden ser del todo precisos, ¿verdad? Así es que, bueno, caballo a C5, lo que juega Nepomniachtchi, Keimer, alfil C8, E por D5, caballo por D5, alfil F2, caballo D4. Tampoco le gusta tanto a la máquina, quizás porque el peón E5 y el alfil E7 quedan algo vulnerables luego. La jugada que propone el modulín es realmente caballo F4, que simplifica un poco las cosas para las negras, como por ejemplo al proponer el cambio de damas, también atacando al alfil E2, que ayudaría a las negras en términos de tratar de eliminar la pareja de alfiles del rival, ¿verdad? Serían quizás esas las explicaciones a grosso modo. Pero caballo D4 lo jugado por Keimer, sigue esto con alfil F1 atacando al peón E5 de manera descubierta, dama C7 cuidando del peón E5 y atacando al caballo de C5. Sigue esto con C3, caballo por B3, caballo por B3, torre D8, dama E2, alfil E6, caballo A5. Fíjate que aquí dama por E5 para ganar un peón se encontraría con alfil D6, no solo atacando a la dama, sino también al punto de H2 vía rayos X. Ahora, si dama H5, esto sería un tremendo error por caballo F6, que atacaría tanto a la dama como al caballo y no se puede salvar ambas piezas al mismo tiempo. Es por ello que, con gran criterio, Nepomniachtchi no captura en E5, juega caballo A5. Sigue esto con torre a B8, dama C4, torre por B2, una jugada codiciosa. Ahora las negras han soltado parte de su zona posterior y esto Nepo lo aprovechará.
Entonces continúa el ruso con dama por C7, el adolescente alemán caballo por C7, caballo C6, torre 8, caballo por E7 jaque, torre por E7, torre por E5. Las blancas obtienen la pareja de alfiles y además dos torres más activas que las del rival. Sigue la partida con H6. Para evitar temas de mate la octava fila, torre D1, torre 8, C4, torre EB8, alfil D3, torre A2, torre C5, caballo E8, alfil G3, torre B, B2, alfil B1, torre D2, torre por D2, torre por D2, torre A5, torre D1, rey F2, torre C1. La máquina la marca como mala, pero es una jugada muy humana, pues la torre obedece a la premisa de ubicarse por detrás del peón pasado enemigo a fin de tener mayor amplitud de movimiento. Igualmente, las blancas echan a correr su peón, ¿verdad? C5, torre C2 jaque, rey E3, caballo F6, alfil por A6. Depilación láser a domicilio por parte del ruso. Sigue esto, caballo D5 jaque, rey D4, torre D2 jaque, alfil D3, alfil F5, clavando el alfil y amenazando ganar pieza, ¿verdad? Pero bueno, las blancas tienen esta jugada, rey por D5, que es lo que hace Jan Nepomniachtchi. Vincent Keimer juega alfil por D3, C6, alfil F5 jaque, rey E5, alfil E6, C7, torre 2 jaque, rey D6, torre por G2, torre A8 jaque, rey H7, C8 coronando dama, alfil por C8, torre por C8. Calidad de ventaja para Nepo y ahora solo es cuestión de técnica, ¿verdad? Sigue esto con torre 2, torre C3, G5, rey D5, H5. Como sea, las negras ya están perdidas. Torre C6, F5, alfil E5, F4, H4, G4, F por G4, F3, G5, F2, torre F6, torre D2, jaque. Y bueno, la máquina otra vez la marca como mala, pero qué cosa puede ser buena, ¿verdad? Cuando la posición ya es perdedora. Las blancas juegan alfil D4, que parece que pierde una secuencia de mate forzado, pero en realidad no es tan relevante verla, porque igual implica algunas cuantas jugadas, no es que se omita un mate en 3 o 4 jugadas, es una secuencia bastante larga. Pero bueno, esto sigue con torre 2, torre por F2 y bueno, es aquí entonces que tras esta jugada, a pesar de que la máquina la marca como dudosa, ya que Nepo tenía una secuencia de mate un poquito más corta, igualmente tras esto Vincent Keimer abandona la partida. Ahora, déjame mostrarte cuál es esa secuencia. Torre H6 jaque, ¿verdad? Rey G8, G6, torre E5 jaque. ¿Para qué? Para interrumpir la idea que estaba viniendo de torre H8 mate, ¿verdad? Así es que no queda de otra que jugar esto. Torre 5, alfil por E5, rey F8, rey D6, e incluso las blancas pueden permitir esta coronación, F1 haciendo una dama, porque igualmente vendría torre H8 jaque mate. Así entonces, Jan Nepomniachtchi gana estos cuartos de final y clasifica a la semifinal. Vamos con este duelo y entonces directamente nos dirigimos a la cuarta partida de este match. Sucede que llegan totalmente empatados acá, con una victoria para cada uno y una tabla. Veamos entonces quién gana acá. Y además, al clasificado a semifinal, ¿verdad? Blancas para el ruso Vladislav Artemiev, negras para el chino Ding Liren. Inicia esto con caballo F3, D5, E3, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil D6, B3, jugando una apertura Zukertort el ruso Artemiev. B6 juega el chino, C por D5 y por D5, alfil B2, enroque, caballo B5, yendo inmediatamente por el alfil rival. Alfil E7, alfil E5. Ahora directamente se apunta sobre C7 en un 2 contra 1. El ruso ha salido con todo. Sigue esto con caballo E8, torre C1, C5, alfil por B8, torre por B8, caballo por A7. Las blancas ganan un peón, pero las negras están en ventaja en términos de desarrollo. Sigue esto con alfil B7, caballo B5, D4, alfil C4. Las blancas aceleran su desarrollo. Caballo D6, enroque, caballo por C4, B por C4, D3, torre C3, alfil F6, torre F3, dama D7, caballo E1 yendo por el peón de D3, dama E6, tocando en C4, dama C1, torre FD8, torre por D3, segundo peón para Artemiev. Sigue esto con H5, torre por D8, jaque, torre por D8, D3, alfil C6, A4. No sé si la pareja de alfiles compensa a las negras respecto a los dos peones menos que tiene. Las blancas están muy sólidas.
Sigue la partida con dama d7, e4. Artemiev concluye que como los dos alfiles rivales son potencialmente peligrosos, abrirá diagonal para uno, el de f6, pero cerrará todos los caminos para el otro, al alfil de c6 concretamente. Así es que nota cómo el ruso ha puesto sus peones centrales en casillas claras. El alfil de blancas de Dingliren está realmente comprimido, ¿no? Sigue esto con torre a8, caballo c3. Esto devuelve un peón sin más. Entonces acá un dama c2 mantenía la tensión y los dos peones de ventaja. Pero bueno, caballo c3 lo jugado, alfil por a4. Esta captura inmediata es un error, porque permite un caballo de 5 que elimina para siempre la debilidad del peón de 3. Entonces, un alfil por c3 primero eliminando al caballo era lo mejor, y luego de dama por c3, ahora sí jugar alfil por a4, y esto era lo objetivamente mejor. Pero bueno, un error conceptual, alfil por a4, que permite, como dije, caballo de 5, lo dicho, ¿verdad? Señor caballo en el centro. Sigue esto con alfil de 8, caballo f3, torre a6. Esta jugada me cuesta entenderla. ¿Será que las negras quieren jugar b5 seguido de un torre g6 para atacar? Vaya uno a saber. Sigue esto con dama c3, b5, las cosas ya no van bien para las negras, c por b5, dama por b5, h3, f6, torre c1, torre c6, muy pasiva la torre en c6. Sigue esto con dama a3, dama b3, y bueno, ¿por qué simplificar si tienes peones menos? Bueno, Artemiev acepta gustoso el ofertón y juega dama por b3, sigue esto con alfil por b3 y aquí una maravillosa jugada, caballo de 4, bombazo, atacando alfil y torre. Probablemente esto es lo que omitió Dingliren, y eso que Artemiev sacó este truquito en pocos segundos. Fíjate en su reloj, está peor que Dingliren. Sigue esto con alfil por d5, caballo por c6, alfil por c6, torre por c5, alfil b7, torre b5, ante lo cual Dingliren abandona la partida ya que uno de los alfiles caerá. ¿Qué jugar? Si alfil c6, entonces torre b8 y las negras perderán el alfil de d8. Vladislav Artemiev derrota a Dingliren y lo elimina, clasificando así a semifinales el ruso. Sí, acá está el favorito que ha sido eliminado, Dingliren. Vamos con la última llave de estos cuartos de final y decirte que hicieron tablas en las dos primeras partidas. Y acá te traigo la tercera, que en buena medida ha decidido el match. Blancas para Andrei Esipenko, negras para Erik Hansen. Empieza el juego con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, caballo F6, defensa berlinesa, D3, la anti-berlinesa, evitando la línea principal donde se cambia tempranamente damas en D8. Alfil C5, podría venir ahora un caballo D4, así es que alfil por C6 juega las blancas, D por C6 las negras, enroque. Obviamente no, caballo por E5 por dama D4 y se amenaza mate en F2, así como al caballo D5, y no se puede evitar ambas amenazas al mismo tiempo. Las blancas tendrían que abandonar. Pero bueno, se ha jugado enroque, sigue esto con caballo D7. Como las blancas han enrocado, ahora sí amenazaban caballo por E5, así que las negras protegen a su peón. Sigue esto con C3 para poder jugar D4 en mejores condiciones. Entonces las negras siguen con enroque, D4, alfil D6, alfil G5, F6, alfil H4, dama E8, caballo BD2, P5 A4, rey H8, quitándose el monarca de la gran diagonal a 2 G8. Prosigue esto con torre 1, A5, alfil G3, caballo B6, B3, B por E4, B por E4, C5, D por E5, F por E5, C4. Esto fija los peones avanzados de las negras y resta juego al alfil de C8. Sigue esto con caballo D7, caballo F1, caballo B8, dama D5 atacando a la torre, torre A7 y ahora las blancas asumen complicaciones tácticas y juegan alfil por E5. ¿Y qué tiene esto? Dirás tú. ¿Acaso no es ganancia de peón? Sí, pero a cambio de entregar la dama, porque luego de alfil B7, que es lo que juega Hansen, si quitas la dama perderás pieza en E5, así que Esipenko, habiendo calculado todo esto, por supuesto juega alfil por D6. Sigue esto con alfil por D5, alfil por F8, dama por F8. Siendo imantado por el material, Hansen comete este error. Acá debió salvar a su alfil de claras porque ahora las blancas crearán dos peones pasados y conectados, o al menos un peón pasado. Entonces se debió jugar alfil por C4. Pero con lo jugado de la partida, dama por F8, entonces C por D5. Acá puedes ver los demonios que son esos dos peones pasados y conectados. Sigue esto con C6, caballo E3, H6, caballo E5, con idea de caballo G6, jaque y doblete a dama y rey. Pero esto es muy evidente.
En lugar de ello, un caballo C4 para seguir con D6 y E5 sería lo mejor. Y por supuesto, si ahora peón por peón, simplemente peón por peón y las blancas siguen con un peón pasado en la columna D. Pero bueno, lo jugado en la partida ha sido caballo 5. Sigue esto con rey h7, caballo 3, c4, c por d5, e por d5, caballo d7, caballo por d7, torre por d7, d6. Si lo ves, las piezas negras lucen en extremo pasivas, ¿verdad? Sigue esto con dama f4 atacando al caballo, defensor del peón de d6, torre ac1, torre b7, g3, dama f5, torre ed1. La misión es empujar al peón pasado a h5. Esto no evita el progreso blanco, pero las blancas juegan h4 en lugar de algo como caballo e3 para torre d5 que atacaría a los peones de c5 y h5 y también a la dama. Pero bueno, torre a7 lo jugado, las negras defienden su peón de a5, pero eso las deja en extremo pasivas. Sigue esto con caballo e3, dama d7, torre por c5, dama por a4, torre por h5 jaque, rey g8, torre hd5, torre d7, torre 5 d4, dama b5, caballo d5, rey h7, caballo c7. Los apuros de tiempo no permiten ver con claridad las mejores jugadas a Zipenko. Acá, un caballo f4 para torre d5, torre h5 jaque y caballo g6 hubiera sido crítico para las negras. Pero bueno, caballo c7 lo jugado, dama b3, las negras también corren contra reloj, torre d5, a4, caballo e6, dama b8, caballo c5, torre d8, caballo por a4, dama a7, caballo c5, dama f7. Acá las negras pudieron haber jugado torre por d6 y luego de torre por d6, dama por c5 y bueno, ver qué pasaba acá, aunque a la larga dos torres siempre le ganan a una dama, ¿verdad? Pero bueno, la partida se ha jugado dama f7, sigue esto con d7, torre f8, torre 1 d2, evitando temas en f2 y tras esto, Erik Hansen abandona la partida ya que la coronación es inminente, luego de torre d8 y caballo b7, ¿verdad? Esipenko gana esta tercera partida y luego también la cuarta, por lo que es el otro clasificado a semifinales. Vamos a ver cómo quedaron conformadas entonces las semifinales. Y bueno amigos, cortesía del sitio de Chess24 vemos las llaves de semifinales. Primera semifinal, Jan Nepomniachtchi versus Andrei Esipenko. Y segunda semifinal, Magnus Carlsen, Vladislav Artemiev. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo y si es así, apoya este video resumen con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo y te espero en el siguiente video. ¡Hasta luego!